Hola Ana, Hola. muchas gracias por venir, por, por aceptar venir al podcast. Realmente que estoy muy contento, muy honrado que has aceptado venir. Sé que tienes muchas cosas que contarnos, que compartir. Y también sé que mucha gente te conoce, pero para los pocos que no te conocen, te voy a hacer una pequeña presentación tuya, ¿no? Gracias. Ana Loret de Mola Gubins es una psicóloga egresada de la Universidad Católica. Hace la primera investigación de mindfulness del Perú con su tesis, ¿no? Adaptando un instrumento que se ha hecho, que está siendo muy utilizado, porque algunos otros exalumnos de la Católica alguna vez me han buscado para algunas asesorías y están usando justamente el Sí. instrumento que has Sorprendentemente. adaptado, ¿no? Que es un cuestionario bien bonito, ¿no? El cuestionario de los 5 factores de mindfulness. Y tu tesis fue justamente en población de meditadores y no meditadores de esta prueba, que además cuando revisaba me imagino que no debe haber sido muy sencillo conseguir la muestra, ¿no? Porque eran 50 de cada uno. Sí, no fue tan sencilla, pero ahí lo pudimos hacer. También de ahí vamos a profundizar un poco eso, pero me llama mucho la atención tu liderazgo, ¿no? Has sido miembro del consejo estudiantil de tu colegio durante toda la secundaria y durante un ciclo también en la En la universidad. Católica, sí. De ahí vamos a hablar un poquito de eso. Tienes una maestría en la Universidad de Oxford, que para los que no saben es una de las top 10 del mundo, Sí. en terapia cognitiva basada en mindfulness, que no sabía que había esa especialidad hasta que te conocí además y me pareció maravillosa porque Sí. justamente esa era la rama que más me llamaba la atención. Has sido la psicóloga de secundaria del Colegio San Silvestre y has creado un centro de mindfulness que se llama Mindfulness Perú. Eres socia fundadora, profesora. Y hace poco también, bueno, ya nos va a contar un poquito más, ha estado en la India en un retiro con nada menos que con el Dalai Lama. Así que Ana tiene muchas cosas que compartirnos y enseñarnos. Entonces, de nuevo, Ana, muchísimas gracias por estar acá, por darte el tiempo para compartir tus conocimientos, tus experiencias. Entonces, empecemos por qué es el mindfulness, o como me enseñaste en el curso, en el taller que llevé contigo, más fácil es empezar por lo que no es. Por lo que no es. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias a ti, No, Dante. un placer, es un honor realmente. Por invitarme, ¿no? Que me habías dicho hace tiempo. Pero bueno, coincidió con los viajes y etcétera. Y bueno, ya finalmente estamos acá en el momento. Salió justo. mejor porque justo después de tu viaje... Sí, así que habrá algo que contar por ahí también. Genial. A ver, ¿qué no es mindfulness, no? Es un poco, por ahí empezamos. Pues mindfulness, como lo hablamos, no es alcanzar un estado especial, ¿no? A veces pensamos que estas prácticas nos ayudan a crear un estado distinto en el que estamos, y no necesariamente, ¿no? ¿Tú te acuerdas algo que te dije que no era mindfulness? Sí. ¿Cómo qué? La que me sonó más fuerte, que es muy popular, no es relajación. Exactamente. Que creo que debe Sí. ser el mito más fuerte Sí. relacionado con mindfulness. Sí, exacto. Tampoco es una técnica de relajación, ¿no? Eso no quiere decir que la práctica no te puede llevar a estados de relajación y no pueden relajarte. Es más, se da mucho. Pero no necesariamente, ¿no? No necesariamente te llevan a eso. O su intención es esa, relajarte, ¿no? Mindfulness tampoco es poner la mente en blanco, que es otro de los grandes mitos, ¿no? A veces... Y lo que probablemente desanime a muchas personas, ¿no? Exacto, porque ¿qué pasa? Que la publicidad también a veces no ayuda mucho, ¿no? Las revistas que mencionan la palabra mindfulness o lo que se está haciendo de mindfulness siempre ponen a personas en un estado o en una postura casi inalcanzable, en flor de loto y qué sé yo, siempre con una sonrisa. Entonces tú ves paz, tú ves tranquilidad y a la hora de la hora, cuando tú te sientas a practicar, pues a veces estamos muy lejos de esa figura, ¿no?
Sí, eso es súper interesante, ¿no? Porque me acuerdo cuando Sí, estábamos en el curso y yo comentaba ahí en la clase que había hecho el escaneo corporal. claro. Entonces yo me cuestionaba que no era amable y me cuestionaba que me cuestionaba. Y al final en ese momento no fue una experiencia agradable, pero fue lo que fue. Claro. Y, y es parte de eso, pero claro, hay eh, todo este bombardeo de marketing Sí. en relación al mindfulness, que de hecho te diría que fue una de las cosas que a mí me generaba un poco de resistencia, Ujú, porque yo, o sea, tengo prácticas de, no sé, de meditación más de 20 años. ujú. Entonces, yo veía mindfulness como que muy, muy marketero, como que Sí. veía que era, oye, le han puesto el nombre occidental a algo que existe hace 2500 años Ujú, y lo están poniendo sí. en un frasquito. Entonces, en la misma psicología, desde el marco teórico que vengo, no estaba tan bien visto. De hecho, Ujú, alguna vez, cuando yo quería hacer mi tesis, yo soy un poco mayor que tú, unas mm, promociones mayores, planteé el tema, quería hacer con mm, meditación y me miraron, o sea, claro. un poco más que era brujería, ¿no? Un poco más que era brujería, me Sí, yo me metieron tuve que pelear, yo me tuve que pelear para hacer mi tesis, sí. una desanimada que y dije, no, esto no va a Mm, prosperar y quería sacar mi sí, licenciatura. sí, claro, claro. Hay que ser prácticos a veces. Entonces, hice, bueno, lo que me dedico ahora, que es psicología del Mm, deporte y el ujú. rendimiento. Pero lo interesante es que bueno, a diferencia mía, ante esa dificultad perseveraste y lo lograste. O sea, ¿cómo fue ese...? Sí. O de repente tuviste, digamos, un ambiente que era más receptivo, ¿no? No fue tanto, y en realidad, o sea, yo llegué al tema de mindfulness en la tesis porque en realidad lo que a mí me motivó en ese momento fue en realidad la compasión, ¿no? Ya, Yo en ese entonces leía mucho filosofía y psicología budista, ¿no? claro, es un elemento clave ahí, ¿no? Sí, sí, me interesaba sobre todo la parte de psicología budista, ¿no? Porque Ya, sentía que tienen de verdad que muy bien explicado y descrito todos los procesos internos de pensamiento, de emociones, de conducta, pero a un nivel de detalle alucinante que no lo he visto en ningún lado, o sea, en ningún lado. Entonces, yo mucho, o sea, en paralelo a mi formación pues occidental en psicología, ujú, para mí yo me estaba formando desde el otro lugar, pero autodidacta y también de hecho yendo a muchos retiros relacionados al budismo por ahí, ¿no? Entonces había este concepto de la compasión ujú. que en realidad no es vista como nosotros vemos la compasión, ¿no? La compasión, si te vas a la Real Academia de la Lengua Española, te la van a definir como tengo lástima o me da pena y hay como que una sensación de yo estoy acá arriba y tengo compasión de ti que estás ahí abajo y yo te Claro. ayudo entonces, ¿no? La compasión vista desde esta filosofía o desde el lado más oriental tiene que ver con un genuino deseo, ¿no? De aliviar el sufrimiento del otro y del propio sufrimiento. Ujú, Llamémosle sufrimiento o insatisfacción, ¿no? Entonces viene ujú. del darte cuenta, ¿no? Entonces no voy a entrar por ahí, si quieres después hablamos más de la compasión para no desviarme la pregunta, pero entonces cuando estuve averiguando acerca de la compasión, claro, habían creo que 2 artículos científicos que investigaban acerca de esta compasión y en uno de ellos sale pues esta terapia, ¿no? La terapia cognitiva basada en mindfulness y su relación con la compasión. Entonces yo de pronto veo la palabrita mindfulness que yo la había leído años, ¿no? Y de hecho es una de las palabras, en algún momento alguien me dijo, pero no he corroborado esta información, así que no puedo decir que es real, que creo que es la palabra como que se ha escrito con mayor cantidad de veces en los textos budistas. Pero no he podido corroborar esa información, así que no Ya, sé si es verdad. Pero me lo dijo alguno de mis profesores, ya, ¿no? qué interesante. Habrá que averiguarlo. No, pero entonces vi esta palabrita mindfulness en terapia cognitiva, ¿no? Y dije, wow, o sea, ¿qué están haciendo acá? Claro, y ahí fue que empecé a decir, a investigar mindfulness ya desde lo secular, o sea, más de que secular, ¿qué sí. se estaba trabajando en Occidente? Porque yo escucho la palabra mindfulness. De hecho, tú hiciste tu tesis en 2009. Claro, yo me estaba formando en terapia cognitivo-conductual. La primera vez que la escucho fue en Mm, 2009. claro.
Pero no, o sea, lo mencionaban así como que... Sí. No, una técnica, ¿no? Claro. Sí. No, y a mí me llamó la atención porque, para serte sincera, en ese entonces yo no me llevaba muy bien con la psicología cognitiva conductual. No es que no me llevara muy bien, pero no era un lenguaje que a mí me resonaba. ¿Ya? O sea, no era un lenguaje con el que yo me sentía cómoda, más que nada, ¿no? O sea, porque sí, o sea, lo podía entender, me parecía súper lógico, súper todo, pero en ese entonces como que mi aproximación era más humanista, más ¿no? De psicología transpersonal, como que estaba por otro lado, ¿no? Y sí me llamó mucho la atención en ese momento y seguramente era por mi ignorancia respecto a, en verdad, la profundidad de la terapia cognitiva conductual y la relación con mindfulness, ¿no? En ese momento. Ahora, por supuesto que entiendo perfecto por qué están de la mano, ¿no? Pero en ese momento, como yo iba por otro lado, como que sí me sorprendió encontrar la terapia cognitiva con mindfulness juntos. Y dije, wow, o sea, eso que yo como que tenía un prejuicio quizás, ¿no? De pronto están incorporando la parte meditativa. A ver, ¿qué ha pasado acá? ¿Y dónde está el match? Es bien interesante, ¿no? porque incluso el otro día hablaba con una amiga que es psicoanalista. Sí. Y me dice que está leyendo un libro de mindfulness y psicoanálisis. Sí, y dije, y ahora sí no sé qué pasó. Sí. Ahora, o sea, nos vamos a terminar en el mismo lugar. Todos. Cognitivo-conductual y psicoanálisis se han peleado. Todos los caminos nos llevan a mindfulness. Entonces, sí, yo le dije, es que es impresionante. Y ella me dice, no, es que la meditación, Sí. y ahí descubrieron, bueno, ahí nos estamos cruzando, le digo. Sí. Entonces, es increíble. Claro, todos los caminos llevan a mindfulness y es, claro, más de 2500 años. Y más, ¿no? Sí, bueno, de lo que sabemos, ¿no? De lo que... Sí, y sobre todo también hay que hacer la salvedad, ¿no? Creo que es verdad, la manera que se está trabajando o se está difundiendo mindfulness en Occidente, ¿no? Sí viene, específicamente estos programas que encontramos en el mundo, en las diferentes universidades, sí vienen de esta práctica que originalmente, ¿no? es budista, ¿no? Sobre todo muchos vienen del Satipatthana Sutra, que es estos discursos, ¿no? que se le atribuyen al Buda, en el que habla de una guía, ¿no? de cómo desarrollar mindfulness. Entonces, sí viene de ahí, ¿no? Porque en verdad, o sea, el Buda, que podríamos llamarle el primer psicólogo, ya que acá estamos, o sea, un colega, desarrolló pues estas prácticas, ¿no? Pero creo yo que en realidad prácticas para darse cuenta, ¿no? O prácticas para desarrollar la conciencia, ¿no? Que finalmente eso tiene que ver con mindfulness. Todavía no hemos hablado de qué es mindfulness. No son únicamente del budismo, ¿no? En diferentes culturas, en diferentes tradiciones, a lo largo de la historia de la humanidad, hay prácticas de mindfulness sin el nombrecito mindfulness, Claro. ¿no? Y de hecho, eso es uno de los trabajos que estamos haciendo, bueno, con Brisa, mi socia, y el equipo de Mindfulness Perú, que es un poco, o sea, Mindfulness Perú, ¿no? O sea, en el Perú también tenemos tradición y también tenemos comunidades. Y sí, tenemos... sí, he visto además que estás haciendo una formación en esa línea que me parece interesantísima. Ajá, ¿no? entonces también rescatar, o sea, qué prácticas teníamos nosotros para desarrollar la conciencia, para, sí, ser humanos Pero más conscientes, ¿no? Lo que me parece alucinante, y creo que estamos empezando, o sea, se está encontrando una sabiduría ancestral, milenaria, de diferentes lugares del planeta, y la ciencia lo está aceptando, lo está recibiendo, y está diciendo, oye, acá hay algo interesante, algo valioso, porque en verdad, o sea, la psicología como ciencia es sumamente joven. Sumamente joven, 1879, entonces... Y durante mucho tiempo, incluso, por eso te decía, o sea, mi experiencia era que, o sea, no, eso es brujería, ¿no? Bueno, pero respecto a eso, el Dalai sí. Lama tiene algo, es que el Dalai Lama es así, tiene mucho humor, ¿no? Entonces, sabes que el Dalai Lama se junta pues todos los años con un equipo de científicos, se junta con mucha gente, pero hay... Tiene uno que se me dio el nombre que es famosísimo, que tiene un francés, Matthew Ricard. Él, sí, que es famoso, que tiene todo el estudio del cerebro, que ha investigado y que... no, ese es Uno que es monje.
Ah, ya, ese sí. Ricardo Bejar, si no me Bueno, sí, equivoco. y en verdad se junta con mucha gente y muchos científicos, ¿no? Y en una de esas le preguntan pues a la Lama, le dicen, ¿no? O sea, su santidad, porque así lo llaman desde acá, desde los cristianos, porque en Claro. realidad allá no hay término su santidad, pero acá así le Se llaman. mata de risa. Sí, sí, él. Entonces su santidad me dicen, no, nosotros no entendemos, lo que decías, no entendemos cómo lo que la ciencia recién está descubriendo ahora, no, ustedes ya lo sabían hace más de 2500 años. ¿Cómo puede ser eso posible, no? Y el Dalai Lama le responde, ¿no? Bueno, yo en verdad hasta ahora no entiendo. No, pero le dicen ellos primero, ¿no? Y solamente meditando, le dicen, ¿no? O sea, solamente meditando, o sea, sin máquinas, sin pruebas. Ajá. Entonces, llegaban a esa realidad, hasta lo que la física cuántica te está diciendo. O sea, todo lo que nosotros tenemos que hacer, los aparatos que tenemos que inventar, todo para llegar a estas teorías, cuando ustedes tienen esas teorías, solo con la meditación. Y la Dalai Lama voltea y le dice, bueno, a mí también me sorprende muchísimo que ustedes estén llegando a todas estas verdades sin la meditación. ¿No? Y es verdad, ¿no? O sea, es como, una vez más, ¿no? O sea... Pero me llama mucho la atención porque no tenemos este modelo, bueno, en Occidente es muy fuerte, ¿no? No sé tanto en el Oriente. No, que la verdad es la ciencia, además, bueno, ya un tiempo trabajando te das cuenta de la ciencia, en un momento dice una cosa, después dice otra, y a veces la arrogancia con la que dicen, han dicho cosas como que verdades absolutas, ¿no? Entonces, me parece que estamos entrando en una comunicación, ciencia y sabiduría ancestral maravillosa bonita, que no recuerdo que hubiera en otro momento. No. O sea, creo que estamos en un momento histórico bien importante en esa línea, ¿no? Y lo que tú estás haciendo acá de forma pionera impresionante. O sea, ya no solo es, oye, eso es lo que hacen ellos, pero nosotros también tenemos una historia, tenemos una sabiduría ancestral. Bueno, vamos a revisarla y a recuperarla. Entonces, no, estoy realmente anonadado. Es que es muy divertido. Sí, o sea, es muy divertido y eso es lo bonito, ¿no? Que sí, eso tiene una seriedad, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero también, o sea, la vida también se trata de pasarla bien, ¿no? Y creo que de alguna manera estamos todos en busca de la felicidad, ¿no? Y finalmente las prácticas que encontramos en diferentes lugares un poco que se acercan a eso, ¿no? A cómo... Sí. Para mí ha sido sumamente refrescante porque ya yo trabajo de forma en consulta ya casi 20 años. Entonces yo sabía en la práctica que esto funciona. Pero vengo del otro marco teórico que te dice, oye, pero esa técnica, bueno, pero funciona. Funciona en mí, funciona en mis pacientes, funciona en mis clientes, funciona en mi familia, funciona. Pero claro, uno sentías como que culpa, vergüenza, porque no estaba aliado científicamente del modelo. Y ahora que venga todo el marco teórico y todo, es como que, ya. Entonces, da tranquilidad, da soporte, y que me parece impresionante realmente, ¿no? Claro. Eso ayuda, ¿no? No es ese dicho, que no es dicho, ¿no? Es una realidad, que hoy, o sea, la religión de esta época es la ciencia, ¿no? Es como, lo que diga la ciencia es lo que estamos creyendo, de alguna manera, la gran mayoría de nosotros. Yo creo que sí. O sea, yo creo que eso está un poquito más atrás y estamos saliendo. Claro, estamos saliendo de ese modelo. Obvio, claro. O sea, que era 80s, 90s, 2000, y ahí hemos empezado a tomar conciencia de que, un momentito, de repente no tienen la suficiente tecnología para darse cuenta. Es como un péndulo, pues, ¿no? Sí. Entonces estamos en eso. Y sí, estamos cada vez más abriéndonos a otras alternativas, ¿no? Pero es cierto que el hecho que la ciencia haya validado ha hecho que esta práctica de mindfulness en verdad sea aceptada. Y sea aceptada no a nivel solamente personal o de psicólogos que estamos interesadas en cómo funciona la mente, el comportamiento, las emociones, ¿no? Porque ya de saque, si te interesa la psicología, o sea, te interesa ese mundo, entonces estamos más abiertos a ese lugar. Pero el hecho que la ciencia lo haya comprobado ha hecho posible que, por ejemplo, hoy por hoy Inglaterra se haya pronunciado como un mindful nation, ¿no? Una nación mindful.
Entonces Es tiene, increíble. claro, tiene políticas públicas y lo pueden encontrar ese archivo ese documento en la web, facilísimo. Que han entrado a los colegios, ¿no? Tienen unas políticas públicas en las que no solamente se da evidencia del beneficio de mindfulness en las áreas que ahorita te voy a mencionar, sino que también dan ciertos consejos y sugerencias de cómo aplicarlo. Y esto se da en como que en cuatro aspectos, ¿no? O sea, mindfulness en la educación, mindfulness en la salud, mindfulness en el sistema de trabajo, o sea, en la empresa, y mindfulness en el sistema judicial. O sea, ellos le llaman el criminal justice en realidad, ¿no? Entonces, tienen ya esto como una política pública establecida, se reúnen todos los años y van evaluando. Y todo eso es gracias a que hay respaldo científico y respaldo que evidencia que esto sí está siendo beneficioso. Ahora, todo esto también es muy nuevo en el área como occidental. Sí, bueno, ¿no? es impresionante, Entonces, ¿no? De hecho, lo valía que Oxford haya sacado una sí, a mí una también me maestría, sorprendió un ¿no? montón. Y caí ahí un poco de casualidad, porque, claro, yo me iba dedicando, es igual que tú, ¿no? Yo tengo la práctica, o sea, yo me acerco a esto desde mi práctica personal, ¿no? Yo también vengo meditando siempre pierdo la cuenta, pero también más de 20 años. Entonces, o sea, y lo mío fue un poco a través de las artes marciales, a través de la naturaleza. Yo igualito siempre... también por las artes marciales, sí. Sí, ahí fue, creo que ahí empecé, ¿no? Un poco Pues a las darme artes cuenta. marciales siempre han estado vinculadas a eso, ¿no? Digamos, el esfuerzo, el castigo al cual sometes el cuerpo y hay que tener la tranquilidad de la mente para... Sí, yo no lo veía mucho con esfuerzo y castigo porque mi acercamiento a las artes marciales en realidad fue a través, lo primerito que hice en mi vida fue el tai chi. Ya. El Claro, tai esas son las chi. artes marciales suaves que China, generalmente se suelen hacer al final, pero el tai chi, digamos, en la juventud, que sí has hecho, es el kung fu que Claro, que nacen, entonces, digamos, todo esto porque eran tal el castigo y la exigencia al cuerpo y el estrés que soportaba el cuerpo que inventaron esto para recuperarse un poco, ¿no? Por ejemplo, los shaolines, por ejemplo, ¿no? claro, Y ahí hablaba, ¿no? En las artes marciales, no, pues que tienes que enfocarte, tienes que concentrarte, tienes que respirar, tienes que estar en el presente. Sí. Ahora, las artes marciales también tienen diferentes orígenes. No Sí, sé, claro. no sé cuál has hecho tú, ¿no? En el caso del Shaolin, ¿no? El Shaolin también es un linaje budista, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, ellos preparaban al cuerpo justamente como una manera de preparar la mente y como apoyo de su práctica meditativa. Claro. Ajá. Y además para estar preparados porque estos monjes vivían en las montañas, ¿no? Y habían animales grandes, tienen que saber defenderse no solamente de los salvajes, sino también porque a veces habían invasiones, ¿no? De estas filosóficas en el que vienen y toman todo un templo, entonces había que saber defenderse. Entonces un poco que iba girando ahí, pero mi acercamiento fue pues a raíz de eso. Entonces ha sido desde una práctica personal en la que yo sabía que estas cosas me servían a mí, ¿no? La práctica, ¿no? de atención, de concentración, también de apertura al corazón, me servía a mí. Entonces yo la fui como incorporando en mi práctica profesional, pero a un modo bien auténtico, ¿no? Claro. Porque no conocía a nadie en ese momento que me dijera, oye, por si acaso, tú puedes mezclar lo que sabes de la psicología o lo de esa terapia. No, lo hacía bien a mi manera. De tu manera. Y, perdón, me hablas de Tai Chi, entonces tu acercamiento a las artes marciales no era tanto al arte marcial físico, sino más energético, que son los cuales están orientados más al Tai Chi, el Chi Kung. Todo, en realidad, porque cuando tú trabajas es imposible de separar lo energético, físico y mental, ¿no? O emocional. Entonces, mi acercamiento a eso simplemente fue... En verdad, por curiosidad. O sea, de verdad, no tenía que leer una intención. Yo tenía 17 años, entonces como pero, por que ejemplo, tener... disculpa que te interrumpa. Sí. Pero era, no sé, te metiste porque querías aprender defensa personal. No fue esa mi intención. No. Mi intención porque generalmente los jóvenes de 17, 18 se meten por ese interés
No, más que la el otro? verdad que la razón fue porque la mamá de una amiga un día me comentó, sí, que hago tai chi en el malecón, ¿no? Entonces dije, ay, ¿cómo es eso? Ay, no, qué lindo, no sé. Entonces dije, ay, quiero ir a probar, ¿no? Ya, Entonces cuando fui empecé pues a tener estos movimientos en los que claro. empezabas a sincronizar tu respiración con tus Ujú, movimientos, ¿no? Y empiezas a sentir, ¿no? O sea, era algo que claro. yo no había sentido Ok. antes. Bueno, yo soy bailarina de ballet también por años, pero no, al menos yo no llevé, yo sé que la danza también la puedes llevar de esa manera, pero la danza no fue para mí en ese momento, o sea, desde el Sí. ballet, mi vehículo para desarrollar esta conciencia que empecé a ver, una conciencia corporal, una conciencia como que más sostenida. Yo era una persona súper dispersa, sigo siendo, creo que por eso me dedico a mindfulness, también una de las razones, pero eso de pronto encontraba como, ¡pum!, había una unificación, ¿no? Claro. Entonces, eso lo pude experimentar a través del Tai Chi y ya me recontrapegué a eso y fui Y, consiguiendo diferentes maestros, ¿no? Y me fui ampliando. Tai y en Chi, el ballet no Qigong, habías Kung Fu. logrado esa conexión, No, yo, propiamente. yo particularmente Ya. no. Estoy segura que las super bailarinas tienen esa Las super conexión. bailarinas sí, Me imagino yo. pero Yo muchas, particularmente no. muchas justamente le pasa, o sea, que hay esa desconexión y que es, y el ballet, bueno, se ve muy bonito, pero es sumamente exigente. Es exigente. Sí, yo, no, o sea, sí lo trabajé por 10 años. Donde se encontraba mayor esta fluidez y conexión era en la danza moderna, ¿no? O ballet moderno, que esa Ya. era mi parte favorita, porque era como que rompías el patrón, te dejabas más. Entonces ahí sí, pero en realidad esto que me dio el tai chi, el qigong y el kung fu no me lo había dado hasta antes, o sea, otra actividad ¿Y, física, y a ¿no? tus 17 años llegaste de casualidad o estabas buscando algo? Bueno, yo a los 17 años, como cualquier adolescente, o sea, quieres experimentar, ¿no? Entonces yo le decía sí a casi o sea, todo, creo. Entonces era como que, hay esto, yo, ya, vamos a probar, hay esto, ya. Pero es súper valiente. Y entre valiente y avesada, ¿no? Porque ahora yo miro atrás y de Tremenda. verdad que tenía, no sé, ahí unos grandes protectores, ángeles, llámenlos como los quieres llamar, porque en las situaciones Ya. en las que he estado, A veces se o sea, necesitan a muchas esas gracias edades que no quienes hay me han tanta. cuidado porque sí, A sí, veces se he necesitan esas tenido edades que no hay tanta conciencia del peligro. nada, cero, no, cero, cero. Pero sí, entonces fue un poco por curiosidad, pero yo siempre he sido una persona, o sea, ahora me doy cuenta, ¿no? En ese momento no me consideraba así, pero muy, o sea, muy interesada, o sea, de niña, soy una persona muy espiritual en ese sentido, sí. ¿Eso te das cuenta ahora o lo tenías claro ahí en esa época? O sea, un poco que sí, lo tenía claro. Yo estaba en un colegio de monjas. Por alguna razón, si bien no es que no es que era así devota ni mucho menos, eh, siempre me elegían como la delegada de actividades religiosas. Y eso es lo que mencionaste al comienzo, ¿no? Que había sido parte Sí, pues, o sea, todo de secundaria ha sido representante de representante estudiantil, estudiantil. O sea, secundaria. variaba porque a veces sí era porque habían, en ese colegio habían como que tres cargos, ¿no? La presidenta, la vicepresidenta y la delegada de actividades religiosas, en todas las clases. Ya, Entonces, de todas fui o vicepresidenta o delegada de actividades religiosas, pero casi siempre lo de actividades religiosas. ¿Qué significaba eso? Significaba básicamente que o sea, todas las partes de proyectos sociales, por ejemplo, ¿no? De salir a claro. algún centro que trabaja con niños huérfanos o, ¿no? O de ¿Qué es lo repente... que sigues haciendo, no? Sí, sigo haciendo, pero yo no me había dado cuenta hasta, O de sea, verdad que mucho realmente después digo, oye, ¿verdad que eso acá ya lo comenzaba hace tiempo? ¿No? O sea, siempre he estado muy vinculada a la labor haces social. unas líneas de test vocacionales que dicen revisa para atrás, qué es lo que hacías de Sí, chico para sí, ver es bien y interesante. Sí, y me acuerdo que si bien yo estaba en colegio de monjas, mis papás, o sea, no iban a misa nunca, ¿no? Este, no, sí, o sea, tienen otra visión, ¿no? De vivir ya, su espiritualidad o su catolicismo. Pero a mí sí me gustaba ir a misa, yo me acuerdo. Entonces llamaba a mi abuela y mi abuela me recogía todos los sábados o domingos para ir a misa con ella. O sea, siempre yo llamaba, abuela, que ahora quiero ir, y me iba con ella, la mamá de mi papá. Después me entró la rebeldía y toda la cosa, ¿no? Pero durante toda mi niñez, con mis papás no iba, yo iba con mi abuela, siempre, ¿no? Entonces, claro, de ahí me entró la rebeldía, la cosa, y bueno, y ahora creo que tengo una visión un poco más abierta de la espiritualidad en general, ¿no? Sin,
sin dogmas y sin un Claro, porque de camino alguna manera específico, cuando, ¿no? ya, por eso, sí, porque digamos, empezaste con el catolicismo y de ahí con el mindfulness es como que te alejas un poco, algunos, o sea, te costó Es que no fue con el mindfulness, en realidad fue con el con la vida, cuando budismo, empecé a crecer, porque eso era de niña, ¿no? con este interés con el budismo. Claro, Por ya ejemplo, con en tu la... entorno habían resistencia, no sé, oye, pero esto no es lo que creemos, No, porque yo no, o sea, como te digo, mi acercamiento a todo lo de la iglesia creo que me gustaba un poco por los valores que, Ujú, o sea, como por los valores y además yo he tenido algo un poco raro que lo sigo teniendo ahora. Yo cuando voy a misa, o sea, la interpretación que yo le daba a los sermones, a la Biblia, o sea, cuando leo la Biblia, esa no era la interpretación que a mí me decía la monja en el colegio. Yo me acuerdo ya, que estaban en la clase de religión y ellos hablaban un montón y decían, pero yo no entiendo eso cuando leo esto. O sea, yo tenía otro ya. entendimiento y quizás yo como que lo transformaba a la visión que yo tenía de la vida. ¿Y lo planteabas? No necesariamente porque no he sido una persona en el que me interesa yo tener la razón y decir, oye, yo veo esto así, ¿no? Era como que Ya, dejaba que hablen, en verdad, si dejaba que hablen, decía, ya, bueno, ellos lo ven así, pero yo lo veo de esa manera, ¿no? ya. Y un Bueno, poco eso es, maravillosa tu autonomía, ¿no? sí, y eso es un poco lo que yo como que sigo haciendo, o sea, yo no tengo ningún problema en ir a una misa ahora, pero sí siento que lo vivo de una manera diferente, quizás. Ya. ¿No? Y sí es cierto que, o sea, yo no soy practicante Porque, o sea, cristiana, ni católica, ni mucho menos, tampoco budista, ¿no? ajá. Simplemente yo creo que me sirvo de las prácticas que me son útiles No, para sí, mí, te ¿no? pregunto porque en algunos marcos teóricos que he leído de mindfulness plantean, ¿no? No uses la palabra meditación, no uses la palabra de origen budista, porque puede generar resistencias, por Es ejemplo, verdad, en los católicos. sí, es verdad Bueno, en otras y religiones también, ¿no? por supuesto, ¿no? Y eso es algo importante que aclarar, ¿no? Que mindfulness tampoco está, o sea, no es, o sea, no va en contra de tus propias creencias, ¿no? Ni tampoco está asociado a una religión. Sabemos que los orígenes tienen que ver Ujú, con la tradición budista, pero hay que tener claro que en el budismo sí hay una religión ujú, quizás, o sea, hay gente que vive el budismo como religión, claro, pero en verdad el budismo tiene diferentes aristas y tiene sí. una arista de una filosofía, o sea, alucinante y una psicología, o sea, verdad que por favor todos los psicólogos si pueden en verdad revisar la psicología budista porque es una claridad de conceptos que nosotros ya manejamos con otro lenguaje, Otro pero lenguaje. ahí es súper claro, ¿no? Entonces, en realidad la toma de conciencia, que es esto, o sea, un poco de mindfulness y trato de usar solamente la palabra mindfulness porque cuando tratamos de traducir un poco que se desvirtúa, ¿no? La palabra. Y quiero, de hecho, me voy a enganchar un ratito ahí. O sea, lo que está traducido como mindfulness es esta palabrita, se llama sati en pali, Ujú, ¿no? O shmiti en sánscrito. Este, y tiene una connotación que tiene que ver con recordar, en verdad, recordar. John Peacock, que era uno de mis profesores de Oxford, que él es bastante crítico de las traducciones que hacemos de ciertas palabras, ya. ¿no? Y él nos dijo que una definición para el literal de sati es como recolección de momentos presentes, ¿no? Recolección, pero en verdad viene Qué recolección de gracioso. recordar, porque es de recollect, en verdad en inglés. Que recollect es como que traer a Pero, la memoria, pero es de recordar. recolectar, ¿no? O sea, recordar Pero yo pienso en el pasado, sí, pero es que sí, hay un... ¿Qué pasa? es como recoger Sí, una y otra vez. Una y otra este vez. momento, este momento. Este momento. Porque ¿qué pasa? En ese sentido somos olvidadizos. Porque nuestra tendencia habitual es, Impresionante. ¿estoy pensando qué va a pasar Ya, o me he quedado atrás? O sea, este instante se nos pasa, se nos pasa y se nos pasa. ya. Entonces, Ah, mindfulness, ¿me yeah. entiendes? Mindfulness es como, en algún momento también leí esa palabrita que es como que la gomita Es como que te ayuda a estar una y recordar otra vez, estar presente. recordar. Recordar estar presente. Claro, Eso sería. sí, recordar vivir en presencia. Bueno, ¿Qué bueno, es es lo como la más? definición de Kabat-Zinn, ¿no? El estar presente de manera intencionada. Claro. Si nos vamos a estas definiciones, porque Sí. definiciones de mindfulness desde, ojo, desde acá, desde el occidental, porque varía
hasta cierto punto de cómo se definió mindfulness en su origen, tiene que ver con, ¿no?, esta cualidad de la conciencia, ¿no?, que emerge en el momento presente, ¿no? Cuando prestas atención de una manera en particular. ¿Y cómo es esa manera? Con apertura, con curiosidad. Sí. No, pero me ha encantado tu permitiendo. explicación porque efectivamente es, claro, lo damos por sentado y es recordar constantemente este momento. El y problema este es que somos momento, y este olvidadizos. momento. Si no fuéramos olvidadizos, no necesitaríamos una práctica. O sea, a veces a mí me parece bien irónico tener una práctica para ayudarnos a recordar ser conscientes. O sea, es como... ¿A dónde? O sea, es como que, ¿qué es eso? Como que the big joke, ¿no? Sí. Del universo. Es como que Sí. estamos practicando para recordar. Y a veces es algo tan fácil como, a ver, Dante, en ese momento te pido que no seas consciente. Ya me trajiste la conciencia. No, pero yo no quiero que seas consciente. No, pues no sale ya. Así no funciona. Exacto, ¿no? Entonces la conciencia está ahí. O sea, el estar consciente está ahí, acá. Pero es facilísimo perderte. Y es una tendencia que tenemos, ¿no? Claro. Que nos perdemos automáticamente en nuestros pensamientos, en nuestras ideas. Pero es como dices, ¿no? Tomar conciencia de esa realidad nuestra. ¿A qué te refieres con eso? De que somos así, entonces, para volver. Claro. Y amablemente nos vamos, regresamos, y nos vamos, regresamos. Exacto, y nos vamos, de esa realidad. y regresamos. Okay. De esa tendencia, ¿no? Es una tendencia, que eso es un hábito. O sea, el hábito que tenemos es de desconectarnos de lo que está ocurriendo aquí ahora, ¿no? Entonces, por eso es que cuando de repente yo me lavo los dientes, ese es el ejemplo clásico, claro, que trabajamos, ¿no? Me estoy lavando los dientes, pero yo estoy que voy a almorzar, o que voy a comer, o que tengo que esta cita, que tengo que hacer, uy, ya estoy tarde, ¿no? Entonces, en realidad, no me estoy lavando los dientes. Es como que el cuerpo está haciendo lo suyo, pero, claro, o sea, tu atención va a otro lado, ¿no? Igual normalmente, o cuando comemos, ¿no? A veces te comes la comida y ni saboreaste, pero ni un arroz, ¿no? Entonces, estas prácticas como que nos invitan a una vez más recordar la posibilidad que tenemos de vivir en conciencia, en vivir en presente, ¿no? De cuando comemos. Cuando tenemos una conversación, tenemos una conversación. Claro. Porque ni siquiera a veces estamos atentos a eso. No. A veces yo estoy así o tú pensando, yo estoy hablándote y tú pensando en la siguiente pregunta. O sea, es natural, ¿no? Entonces, es esta práctica, porque mindfulness no solamente es esta cualidad de la conciencia, sino también es una práctica en sí, que te ayuda a desarrollar esa cualidad de la conciencia. Bueno, esa práctica es como un entrenamiento. Sí, podría llamarse así, y de hecho hace un rato mencionaste la palabra meditación, y yo también la he visto usar pronto. La palabra mindfulness, para serte sincera, tampoco es que me encanta tanto, sobre todo ahora que ya está bien manoseada. Probablemente hasta a veces de repente uno lo utiliza adecuadamente, quizás en ciertas ocasiones, pero básicamente la palabra meditación como tal viene de un término, obviamente sánscrito, pali, tibetano, ¿no? Que en realidad su más clara traducción tendría que ver con lo que se llama cultivación, ¿no? Estamos cultivando una habilidad, cultivando un estado de conciencia, ¿no? Y eso me lo han dicho varios de los maestros que he tenido de esos linajes, ¿no? En el que nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, si estamos hablando de una meditación de mindfulness, porque meditaciones hay, pero solamente en el budismo dicen que más de 84.000, justamente ayer estaba con Lama Lawan, un gran amigo y hermano brasilero, me dio ese número yo, en verdad, y imagínate las prácticas que hay en otras tradiciones y culturas, o sea, que hay, ya olvídate, ¿no? Pero básicamente lo que hacemos, o sea, en las prácticas o meditaciones de mindfulness, lo que hacemos es cultivar ese estado de conciencia, cultivar esa cualidad de la conciencia de poder estar ahí presente, ¿no? Si tú haces una meditación de compasión, es eso, ¿no? Es cultivar, ¿no?, el estado de conciencia compasivo. O la cualidad de la conciencia, más que estado, es de una cualidad, ¿no? O si es una meditación trascendental, también es eso, ¿no? Entonces, tiene que ver más con cultivar, con desarrollar,
con también una palabra que ayer, que ayer estaba justo con ese lama, Lama Lawan, pero viene de esa tradición, ¿no? También la palabra familiarizarse es algo que también me gustó mucho, ¿no? Lo que tú haces en una práctica meditativa, lo que tú haces, por ejemplo, en prácticas de mindfulness, es familiarizarte con aquello que tú estás prestando atención. Claro. Entonces, si tu foco de atención empieza a ser la respiración, por ejemplo, y simplemente estás descansando tu atención en tu respiración una y otra vez. Ya, bueno, ¿qué es lo primero que pasa cuando descansas la atención en la respiración? Regresas al presente. Sí, pero normalmente tu mente también se va, ¿no? Como 1000 veces y 1000 veces la trae. Entonces, pero con la respiración regresas. Entonces, tu ancla, ¿no? Se vuelve tu ancla, ¿no? Pero a partir de volverse tu ancla, tú puedes elegir observar algo, ¿no? Como que atender. Puedes atender el proceso de respirar o puedes empezar a observar tu mente desde una mayor claridad, porque no te dejas ir, sino empiezas a ver. Entonces, lo que estás haciendo en ese momento es familiarizarte con aquello que estás observando. Entonces te familiarizas o con tu proceso de respiración o te familiarizas con tu propia mente o con tus propias tendencias, lo que observes. Si yo pongo una vela acá y ese se vuelve mi objeto de práctica y simplemente ese es el lugar a donde yo regreso una y otra vez, yo lo que me estoy haciendo es familiarizándome con eso que estoy viendo, pero también con la persona que ve. Porque empiezo a ver los procesos que ocurren entre este objeto que yo estoy viendo y la conciencia, cómo se va, cómo viene, cómo piensa, tal. Entonces empieza a surgir esto que nosotros en psicología llamamos metacognición, en que empiezo a observar al observador o empiezo a conocer al que conoce. Entonces ahí viene lo que nosotros llamamos en Mindfulness Perú, ¿no? Con Brisa mucho, es esto de la vuelta de nu, ¿no? De aquello que tú empiezas a observar, es como que ya, qué interesante, qué lindo, pero ¿qué está pasando en este proceso de observar, de darme cuenta? Entonces ahí estás como que vuelves a conocer al conocedor. Y esa es la experiencia, pues cada uno ya tiene su propia experiencia. Interesante. Porque yo te hablaba de experiencia en meditación, pero digamos ya cuando entro de lleno a mindfulness es que yo el año pasado, bueno, me conseguí un libro que era de entrenamiento psicológico en el deporte con mindfulness, con más de 10 años de investigación y me llegó a mis manos y justo estaba viajando a la India para hacer yoga y entonces como que todo conectó, ¿no? Entonces fui a la India, hice yoga, realicé el libro. Claro, y tiene un concepto más concreto, te dicen, oye, que además tiene mucha resonancia en el deporte, porque ahí usan literalmente la palabra entrenamiento. Vamos a entrenar porque a los deportistas es una palabra que conocen, que les gusta y les resuena, ¿no? Pero claro, viene de lo que estás mencionando, que es básicamente lo mismo, ¿no? Sí, y es como a veces también otro símil que a mí se me hace bastante claro, es como el músico, ¿no? O sea, el músico, claro que tiene que entrenar con su instrumento, ¿no? O sea, un flautista tiene que realmente practicar, ¿no? Para practicar, no solo para conocer y familiarizarse con su instrumento, en nuestro caso nuestro instrumento cuerpo, mente, corazón, ¿no? Es familiarizarte con tu instrumento, pero también es para saber cómo yo, o sea, me relaciono con el instrumento, ¿no? Entonces es la práctica continua. Claro. Y hasta el mejor flautista del mundo practica antes de un concierto. Claro. ¿No? Y de hecho, como dices, además nosotros como psicólogos somos nuestro instrumento. Claro, sí, y como personas y como seres humanos. También, sí. Como seres humanos, ¿no? O sea, esto es lo que tenemos, entonces hay que... Es bien interesante lo que dices, ¿no? Porque hay esa tendencia, claro, lo que haces te conecta. Y hay una tendencia de muchas veces estar desconectado y haces y vas a 1000 por hora y se te exige, se te pide y hay que hacer, producir y ni sabes por qué lo haces, para qué lo haces, cómo lo haces. Sí, lo has dicho súper claro, ¿no? Nos hemos convertido en haceres humanos y olvidamos pues ser humano, ¿no? Y esa es una de las grandes enseñanzas que a mí me ha dado esta práctica, ¿no? Yo realmente he sentido que he aprendido a ser humano en todo su espectro, ¿no? Porque, o sea, a mí particularmente el ser muy espiritual, así bien entre comillas, sí llegó a un punto en que se volvió un obstáculo, ¿no? Porque, claro, porque yo como era espiritual, entonces
no, que eso a mí no me afecta, ¿no? Entonces me pasaban cosas y yo pasaba la página, no, pero eso, no, porque yo entiendo que como que desde otra realidad, en verdad esto es, como que entiendo por qué están pasando las cosas, entonces, ¿no? Como que yo, o sea, como que me bañaba un poco con mantequilla al respecto y en realidad esta práctica me hizo darme cuenta de muchas cosas que yo estaba como que pasando por alto, pero que sí estaban teniendo un efecto en mí. Y se manifestaron. Claro, claro, ¿no? Entonces, sí, para mí la gran enseñanza que me ha dejado toda esta práctica que me sigue dejando es experimentarme como ser humano Pero y todo lo que eso implica. Pero qué interesante lo que dices, ¿no? El apego a la identidad que te habías puesto, ¿no? De soy espiritual y... Claro, y no la tenía, o sea, no es que yo andaba por la vida así, ¿no? O sea, para nada. O sea, ahora en retrospectiva te puedo decir que, claro, tenía muchas cosas que habían llegado a mí y lo tenía muy racional, ¿no? Entonces, desde la racionalidad, que muchos utilizamos como mecanismo de defensa, como que podía entender, no, es que esta persona me está diciendo eso porque él, entonces no, yo lo entiendo, entonces por acá no sentía nada, porque, ¿no? Claro. Y que es el otro cliché, ¿no? Que, o sea, la ciencia ha estado y promoviendo mucho tiempo lo racional, racional, racional y descartando lo emocional como algo Claro. válido. Y ahora también lo que hablamos nos está haciendo una conexión increíble que ya la ciencia está peleando. Oye, hay que escuchar a las emociones. De hecho, son incluso más valiosas y más certeras muchas veces que lo Tendría que racional. agarrar eso con pinzas. Uh-huh. No me atrevería a decir si son más certeras o no. Lo que sí Poniendo, considero... perdón, que he escuchado a un especialista, pero implica previamente un conocimiento y una madurez. Claro. Entonces, una vez más, hay que familiarizarnos con esas emociones. O sea, conocer... Porque hay gente que no las escucha. La mayoría de nosotros nos hemos pasado... Hay ciertas que escuchamos mucho, pero no sé, sí, muchas no escuchamos y por eso después tenemos, ¿no? Como que problemas de todo tipo, o sea... Pero básicamente es esto, que alguna vez lo hicimos en la clase, te lo presenté, Claro. O sea, si tenemos un pomo con agua, ¿no? Que esto representaría, pues, imaginemos, pues, el cuerpo, mente, el corazón, ¿no? Si nosotros en este momento volteamos a ver qué está sucediendo acá adentro, vamos a ver que están sucediendo un montón de cosas, ¿no? O sea, vamos a ver que hay ciertos pensamientos, hay ciertas emociones, ciertas sensaciones corporales, de repente puedo tener frío, de repente puedo tener calor, de repente puedo estar un poco angustiado, puedo estar muy contenta, puedo tener pensamientos de, ay, qué bacana esta entrevista, o no sé, ¿no? Entonces yo volteo y hay cosas pasando. Entonces, si nos volvemos a este pomo, ¿no? Y yo le pongo pues escarcha o tierra, es como si todo eso en realidad estuviera dando vueltas, ¿no? Vamos a imaginarnos la escarchita dando vueltas, ¿no? Entonces, lo que hace esta práctica en realidad es dejar el pomo sin batir ahí y vamos a ver que atendiéndolo, pero con curiosidad, con apertura, ¿no? Sin rechazar aquello que ocurre, sin aferrarnos a algo, simplemente dejándolo ser, vamos a ver que todas estas escarchitas, todos esos tierrita, eso va a ir bajando. En nuestro caso, que eso se traduce a la práctica de meditación o la práctica de mindfulness, llamémosle así, ¿no? Si yo empiezo a observar, si yo paro un ratito, o sea, en este momento, si quieres, como hacer una práctica, no sé si te animas. Si claro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te animas? Claro. Ok. Ya, entonces, pongamos, y si ustedes también quieren hacer esa práctica, es muy chiquitita, pero básicamente, para esta práctica vamos a recordar que el cuerpo siempre está como recordándonos, ¿no? Como estamos recordatorios, somos bien olvidadizos, nos olvidamos estar conscientes y amables, ¿no? Surgen las tendencias muchas veces. Entonces el cuerpo es como nos recuerda la intención de esta práctica, ¿no? Entonces la intención de esta práctica en este momento podemos acordarla es como permanecer abiertos, y por eso buscamos un pecho abierto, ¿no? Permanecer firmes, y por eso estamos con una espalda firme, pero a la vez flexibles. Entonces fíjate si estás flexible tu espalda, ¿no? Entonces, a lo que ocurra momento a momento. Yeah.
Entonces ponemos ambas plantas de los pies en el suelo, las manos pueden ir cómodamente sobre las rodillas, mentón ligeramente hacia el cuello. Puedes cerrar los ojos si te animas, o de lo contrario, bajar tu mirada y descansarla sobre un punto en el suelo. Entonces podemos empezar a sentir, por ejemplo, el contacto de los pies sobre el suelo. Quizás cierto hormigueo, cierta picazón, cualquier sensación que ocurra en los pies, están fríos, calientes. Vamos a empezar a sentir quizás los glúteos sobre la silla, el contacto de las piernas sobre el cojín, las manos sobre las rodillas. Una postura del cuerpo. Y el ritmo de la respiración. Puedes sentir el aire entrar por la nariz, llenar los pulmones, la cavidad abdominal y luego salir. Si me animo, puedo esbozar una media sonrisa, como recordando traer cierta alegría y disposición a esta práctica. Y desde este lugar de apertura, de disposición, de curiosidad, nos invitamos a notar los pensamientos que pueden estar surgiendo. O las emociones. O cualquier sensación corporal. Entonces, cada vez que surjan, lo que puedes hacer es nombrarlas a modo de reconocerlas. Acá hay ciertos calambres. O acá hay palpitación. O acá hay un pendiente quizás. Siento relajo. En realidad, cualquier cosa que vayas percibiendo, simplemente nómbrala a modo de reconocer que eso es lo que está sucediendo aquí y ahora. En la medida de lo posible, sin juzgar aquello que estés notando. Sino observándolo como si fueran nubes en el cielo que surgen, crean formas y luego se desvanecen. Y ahora dirige toda tu atención a la planta de los pies, sintiendo las sensaciones en la planta de los pies. Y si te animas, puedes ahora atender tu respiración. Puedes poner una mano en el corazón y otra en el abdomen, o ambas en el corazón o ambas en el abdomen. O incluso una en una mejilla, como te sea más fácil, más cómodo en este momento. Y desde ese lugar, atiende las sensaciones de tu cuerpo mientras respira.
Siente cómo se expande, se contrae ligeramente. Puedes ayudarte narrando lo que sucede. Inhalo dentro, exhalo fuera. Inhalo dentro, exhalo fuera. O frases como inhalo y sé que estoy inhalando. Exhalo y sé que estoy exhalando. Lo que te sea más útil. Ahora soltamos los brazos y expandimos la atención consciente a la totalidad del cuerpo. Un cuerpo que está respirando. Entendiéndote vivo, viva. Y quizás en este momento hay una zona del cuerpo que necesita tu atención y te la está solicitando. Quizás con una sensación algo más intensa. Si eso es así, recuerda que puedes inhalar a ese lugar. Reconocer que eso está presente. Por ejemplo, hay tensión, hay punzada. Y al exhalar, vas suavizando, vas dejando ir. Y podemos preguntarnos, ¿cómo puedo cuidar mejor de mí en este momento? ¿Cómo puedo cuidar de mí hábilmente en este momento? Movemos los deditos de los pies, deditos de las manos. Y en el momento que me sienta listo, abrimos los ojos. Maravilloso, gracias. A ti, gracias. Es increíble, ¿no? Todas las prácticas, cómo te nivelan, te regulan, así como algunas decías, que no hay mala práctica, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ¿en qué sentido sientes que te ha nivelado? O sea, ¿qué es lo que estás sintiendo ahora? ¿O cuál fue tu proceso? No sé si quieras comentar. Es difícil a veces ponerlo en palabras, porque es una sensación, pero es como que si se aclarara todo desde como ves hasta internamente. Literalmente, incluso ahorita se me viene la imagen del frasco. Exacto, que por eso lo hemos hecho. Por eso lo hemos hecho, se aclara, ¿no? Entonces como que sientes que... Entonces es una sensación, bueno, muy agradable, ¿no? En esta oportunidad. En esta oportunidad. Entonces, por eso hemos hecho esta práctica, ¿no? Porque eso, hablamos del pomo, del frasco que tiene estas escarchas o esta tierra dando vueltas, porque paramos en el día dando vueltas a las cosas. Entonces, desde ese lugar es como si yo pusiera acá la escarcha o la tierrita y paro moviéndolo porque todo el día pienso, todo el día estoy así, que me abrumo con lo que siento. Entonces, si yo veo otra vez, no voy a ver. Va a estar todo turbio. Pero con esta práctica lo que hemos hecho es simplemente voy a dejar de hacer y permitir ser. Porque no te he dicho no sientas, no pienses, no, nada. Lo único que hemos dicho, observa. Desde el no juicio, desde la apertura. Y lo que pasa es lo siguiente. Si yo dejo esto, ¿qué pasa con la tierra en las escarchas? Se asienta. Que es todo un reto, ¿no? Porque estamos tan entrenados para juzgar. Claro. Yo me acuerdo cuando en la clase en la universidad que iba, entonces presentaba mindfulness. No sé, el debate que se armó. Claro. Pero no se puede. Y les mandé, váyanse, practique la próxima clase. Profe, no se puede, me decía.
juzgas acá, juzgas allá, juzgas... pero ya el que sean conscientes de eso, ya... Exacto, porque tampoco se trata de eliminar nuestros juicios. O sea, Sí, claro. nosotros juzgamos. Así es. Hay que darnos cuenta cuando eso ocurre. Así es. Porque cuando te das cuenta que ¡pup! Aparece un juicio y me puedo dar cuenta, ¡ay, hay un juicio! Pero no en juicio, el juicio. Claro. ¿No? Ahí Si es no donde caes en la entramos, trampa. que ya lo hemos hablado, ¿no? Pero es como que me doy cuenta de que, ¿no? Y lo que normalmente se prende como tendencia en nosotros es la autocrítica, ¿no? Entonces tenemos esta autocrítica, este juicio de que estoy pensando, no debería pensar esto, no, ¿no? Entonces lo que te permite hacer esta práctica es, como tú dijiste, hay una mayor claridad para ver, oye, ¿qué es lo que estoy experimentando? ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Está sucediendo, está este pensamiento, esta emoción, esta sensación, y lo que no solamente, o sea, yo voy a ver eso, sino también voy a ver cómo me estoy relacionando con eso. Claro. Lo que a mí me funciona y que me parece maravilloso es eso que dicen, ¿no? Ver las cosas con ojos de aprendiz, ¿no? Entonces yo les planteaba, estábamos ahí porque se veía pues todo el tráfico. Y miren, no, pues así no debe ser, ¿no? Y les dije, bueno, a mí me pasa igualito. Me fui a la India con ojos de aprendiz. O sea, no saben lo que era, se metían con otras. Claro. Y me parecía maravilloso. Oye, mira... Y le pregunto, oye, ¿no hay rayas peatonales? No, se han borrado. Se han borrado. No hay policía, la gente se mete, va. Con lo cual me permitió llegar acá también con otro acercamiento. Yo también, mira, qué interesante este fenómeno cultural, cómo Claro. nos manejamos así. Cuando en verdad uno viene de una tradición de años de educación de juzgar, ¿no? Entonces, era liberador y más agradable y más llevadero, ¿no? Claro, es esta, leemos la mente aprendiz o la mente principiante, Sí. ¿no? Que es como experimentar como esto si fuera la primera vez, ¿no? Pero como tú dices, volviendo a tu palabra, es un entrenamiento, ¿no? Evidentemente, me imagino que si es que han practicado lo que acabamos de hacer nosotros, no necesariamente te va a llevar a un estado de, como tú dices, de calma, que fue placentero. Puede ser que hayas experimentado en ese momento algo displacentero, algo incómodo. Claro. Y eso fue lo que sucedió. Hay un montón ¿no? que les pasa, no, que me aburro, que no tengo paciencia, que me desespero. No, y hay un montón, y nos pasa todavía a nosotros Sí, claro. en momentos, ¿no? Pero ahí, y eso no es una mala o buena práctica, ahí lo importante es darnos cuenta. Sí. Al menos ahorita en esta etapa de la práctica, que estamos hablando de una etapa, o sea, cuando recién estamos comenzando, ¿no? Es importante darte cuenta. Porque si me doy cuenta de, mira, qué incómodo estuve y qué me provocó hacer, ya estoy empezando a familiarizarme con cómo yo experimento la incomodidad. ¿Cuáles son mis estrategias? Que ya me quiero ir, que ya quiero que acabe, ya dejen la práctica y sigan hablando, o sea, hoy mejor apago esto porque ya ¿no? Entonces, al darme cuenta de eso es lo que te empodera. Porque te permite tomar una decisión. Sí. De que, oye, esta manera en la que me estoy vinculando con esto que me está pasando, ¿me es útil o no me es útil? Pero lo que es sumamente revelador es... te evidencia tu tendencia. Ajá. Exacto. Tendencias, ¿no? Sí. Varias que tenemos. Sí, claro. Entonces, es increíble. Algo que, bueno, a mí me gusta, que me funciona, es sobre todo cuando tengo que tomar decisiones importantes, voy imaginando y voy revisando las sensaciones en mi cuerpo. O sea, el día siguiente y varios días después. Por eso te hablaba un poco de las emociones, que creo que no me expresaba bien, sino el escuchar cómo se siente y que no la emoción que en el momento te controla y te nubla, y te nubla de sobre reaccionar en el momento, sino de conectarte, que lo planteé con esa sabiduría interior. Sí, claro. De a ver qué te dice tu organismo, ¿no? Tu señal, es tu señal. Y que toma un tiempo, tienes tus propios tiempos y procesos, ¿no? Exacto. La emoción te está revelando cómo te estás relacionando con aquello que está pasando. O sea, es tu
clink, clink, Claro. clink, 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 ¿no? Porque ante una araña que viene acá, yo puedo como que empezar a sentir, ay, qué alegría, tenemos una visitante, ¿no? Y otros... Pero otro va a decir, ay, me muero, ¿no? Entonces, al darte cuenta de la emoción, te estás dando cuenta cómo tú te estás relacionando con esa situación que está pasando, ¿no? Pero en verdad la emoción está tiñendo la experiencia. Es como, claro. la emoción es como la tinturita. Si yo pongo acá una gota azul, eso se torna azul y Sí. yo miro todo azul. Entonces, si yo tengo miedo, voy a ver todo desde el miedo. Si a mí me da alegría, voy a ver todo desde la alegría. O sea, no estoy observando, o sea, la emoción en este caso tiñe, no observo la realidad como Claro. es, pero sí me informa cómo yo estoy percibiendo la realidad. No, es maravilloso. Además, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces genera tantos problemas, las diferencias culturales, ¿no? Te hace ser más tolerante y entender, bueno, que no... Bueno, no hay una verdad y no sé si habrá alguna, pero digamos, son enfoques, son diferencias que lo hacen realmente sumamente interesante. Y me he puesto a pensar lo que decías, ¿no? De la mente aprendiz, pero en verdad, o sea, como que vamos formándonos para aprender y tener conocimiento, ¿no? Y muchas veces le damos mucho valor, incluso nos vincula con el ego, con la identidad. Y de ahí llegamos acá y no, bueno, ahora hay que retroceder y empezar de nuevo. Era como lo que decías de la Dalai Lama, no sé cómo han descubierto esto sin meditar. Y es una maravilla, porque también es una como liberación saber que podemos empezar una y otra vez. O sea, es un continuo recordar otra vez, ¿no? Pum, pum, pum. Sí, porque o sea, muchas veces nos cuesta tanto, o sea, estamos atrás, ya sea por el éxito, por el reproche o la culpa, o al futuro, orientados al futuro por temores o expectativas, y nos olvidamos, como decías, de ser y de lo importante que es ser, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, o sea, queríamos ser, o sea, ser psicólogos, ¿no? Ser el profesional. Y incluso, de hecho, mucho tiempo yo mismo y mucha gente, o sea, tu identidad es, y te preguntas, ¿y tú qué eres? Claro. Pues yo soy Dante, ¿no? Tú eres abogado, psicólogo, Claro. médico, arquitecto, o sea, socialmente está muy instaurado muy fuerte esos rótulos, ¿no? Esos rótulos. Sí. Y nos olvidamos de ser, ¿no? Pero yo sí siento que, pucha, que estamos viviendo un momento histórico bien importante a nivel mundial. Bueno, y tú que estás liderando acá a nivel local y recogiendo, digamos, nuestra sabiduría ancestral, que mucho tiempo ha estado como que un poco relegada, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. De hecho, son varios los que están en este trabajo en el Perú, cada uno desde sus Sí, cuando te digo así abordajes, es desde tu ¿no? caso, porque tu abordaje me parece más interesante en el sentido de que yo sé que hay otros que vienen antes, pero no desde la psicología. Claro, ese es un poco, ¿no? Entonces, tú estás haciendo el match. Sí, bueno, lo estamos haciendo con Brisa, ¿no? Sí, o sea, cuando digo tú, la el empresa que tiene equipo, Mindfulness ajá. Perú, el equipo que tiene. Sí, que felizmente Brisa y yo en ese sentido coincidimos, ¿no? Porque cuando nos conocimos, o sea, ella podía tener su historia y mi historia y de pronto hemos ido encontrando que, oye, tenemos estos intereses en común, hemos Es que venido es maravilloso practicando, porque ¿no? tú has hecho el match y además, un poco lo que te decía, yo entendería que de repente no has encontrado cabida en la comunidad propiamente psicológica para hacer esto. Sí, bueno, esto no lo he recibido en la universidad. Por eso, o sea, tú nos estás enseñando a los psicólogos y trayéndonos, oye, por si acaso, vengan, incorpórense, súmense que hay esto. O sea, no es que vino de ese lugar y con compañeros, con profesores. No, y me imagino que hay muchos que ya lo están haciendo y que no nos conocemos. Entonces, si ves este video y te interesa ese tema, hay que unirnos, ¿no? Sí. Porque sí es un trabajo bien lindo, bien importante, porque nosotros como peruanos, en verdad, tenemos una tradición y una riqueza de sabiduría ancestral, pero por todos lados, y es importantísimo, uno, reconocerla como tal, reconocer a todos estos maestros
de las diferentes comunidades, que puede ser el pescador, el agricultor, o sea, tú lo ves y dices, pero ellos son los futuros, en verdad, profesores, nuestros, ni siquiera futuros, Sí. han sido los pasados, los presentes y los futuros, los que nos van a enseñar otra vez a reconectarnos con nuestro ser humano como lo que somos en esencia, ¿no? Y eso es increíble, sí. Y es un poco ir tejiendo también, porque no hay que, o sea, no hay que invalidar la ciencia tampoco, ¿no? Es como encontrar este equilibrio entre las nuevas tecnologías, los nuevos descubrimientos, pero sin dejar de lado la sabiduría ancestral que está ahí. Y es como ver cómo nos sumamos todos, ¿no? Pero es maravilloso. Bueno, vi que además ya hiciste un taller, por ejemplo, vi de mindfulness para psicólogos, Sí, sí, ¿no? sí, sí. De ahí, ¿cómo estás haciendo el match? Porque tú podrías decir, oye, vengo de Oxford, top 10 del mundo, de UK, y estás ahí como que por encima, pero digamos, tu humildad, tu compasión, tu apertura, y decir, oye, validar todo lo que tenemos y toda esta sabiduría ancestral que mucho tiempo ha Ajá. estado dejada de lado, ¿no? Porque también me imagino que como decías, a veces te puedes quedar muy, muy arraigada, como en algún momento decías, soy espiritual, ¿no? Y eso mismo te Claro, que detenía, uno ¿no? tiene que darse cuenta también cómo a veces, o sea, el camino que te está llevando a, como a liberarte o el camino que te está ayudando a lo que quieras pues, en tu vida, ese mismo camino o esa misma herramienta o esa misma técnica o ese mismo sí, pues, utensilio, lo que estés utilizando, ¿no? Tu práctica, la filosofía, o sea, eso mismo se puede convertir en tu propia barrera. Es lo Claro. que está dando. Lo que te sirvió un tiempo no necesariamente te va a servir después. Claro, y eso es lo que vemos en el programa un montón, ¿no? Cómo tenemos estas tendencias, ¿no? Que de repente, claro, por años, claro que te sirvió, no sé, Sí, pues cumplir los horarios, estar puntualita, tener sí, todo en orden, amanecerte, sí te sirvió. Pero de repente hay un momento en que eso ya no te está sirviendo porque eso te está generando ansiedad, porque no sé qué problema. Entonces es como que, a claro. ver, replantearte tus modos de ser y estar en esta vida se pueden replantear permanentemente, ¿no? Pero tú no puedes realmente replanteártelas si ni siquiera te das cuenta que las tienes Claro. como base, Primero tomar conciencia. ¿no? Y en cuanto a lo de la sabiduría ancestral, claro, no les hemos dado caso, pero nosotros, los occidentales, no les hemos dado caso porque en cada uno en su comunidad lo vive como tal.